Hoy vamos a volver a escuchar a las maravillosas voces de Kevin Vázquez y Gabriel Henrique, esta vez también haciendo colaboración con Carla Vázquez. Esto es gracias a la recomendación que me hizo su queridísima madre Magalí, que me habló a través de Instagram para recomendarme su más reciente cover de la canción Yo te voy a amar, en la que en el canal de Kevin y Carla, que va a estar piñado debajo en la descripción, vas a poder ver ese video que Magalí me ha aclarado muy amablemente que es Kevin el que se encarga de la cuestión de producción musical, porque además de ser un eximio cantante, también es un gran productor musical que lleva adelante estos covers que ya estamos acostumbrados a escuchar junto con el maravilloso Gabriel Henrique. Así que vamos a ver con qué nos encontramos en esta versión de Yo te voy a amar, que es originalmente de NSYNC, si mal no recuerdo la canción, pero está traducida al español, así que escuchemos. Ahí arranca Carla con un melisma bellísimo, con una voz tremendamente dulce. Ya me está gustando mucho, sobre todo la batería con la que comienza, la cuestión de producción musical, que como dijimos anteriormente, es Kevin el que se encarga de esta magia y me parece que hace las cosas muy bien. Fíjate que es una batería con muy buena definición. Como siempre, atención, utilizar auriculares para tener una mejor experiencia sobre esto. Qué bello es escuchar una gran colaboración con tremendas voces. Fíjate que ni siquiera arrancaron a cantar, pero ya lo que están haciendo con sus voces es algo tremendamente hermoso. Estamos en Re mayor. Una hermosa progresión. Fíjate cómo una tonalidad mayor, como lo es Re mayor, puede provocar todo este acongojamiento tan interesante, sobre todo cuando se trata de una canción de amor. Básicamente el título es Yo te voy a amar y estimo que tratará sobre eso. Pero bueno, empecemos a escuchar a ver cómo cantan estos maravillosos cantantes que ya conocemos. A Carla es la primera vez que la escucho y ya me gusta muchísimo el color de su voz. Cuando sientas tristeza, que no puedas. Y fíjate que en todos los finales de frase ya lo hemos escuchado a Kevin, por un lado, junto con Gabriel. Me parece que hacen una dupla maravillosa y me parece muy interesante e inteligente de su parte que sigan colaborando, porque recordemos que Kevin es de Chile y Gabriel es de Brasil. Han hecho una colaboración en inglés, si mal no recuerdo. No recuerdo si hicieron en portugués, porque claramente Gabriel naturalmente canta en portugués porque es su idioma original, pero las versiones que hacen en español están muy bien interpretadas por los dos. Y fíjate siempre en los finales de frase, cuando van a los graves, cómo apoyan tremendamente bien esas voces tan altisonantes que tienen naturalmente. Cuando hay un vacío que no puedas. Y los vibratos delicados que hacen los tres también a los finales de frase. Cuando tienen que estirar alguna vocal, eligen muchas veces hacer un melisma, que recordemos que melisma es cuando sobre una misma vocal se recorren distintas notas y hace que todo resulte mucho más atractivo. Es un adorno musical, lo que conocemos originalmente como un adorno musical, porque si la nota real es un re, por ejemplo, el melisma lo pueden construir desde re y cantar otras notas que hacen que todo suene más bello, porque la idea de un adorno es justamente adornar, edulcorar un poco lo que estamos escuchando para que no suene seco en una nota, aunque elegir cantar solo una nota también es una decisión estética y es más que correcta y está más que bien. Te haré olvidar lo que te hizo sufrir. Ahí también Gabriel, cuando va a los graves, fíjate que él tiene una característica muy interesante, que es cuando hace un movimiento melódico. Recordemos que melódico se refiere a las notas que cantan en estas voces, en particular en este caso. Todos los movimientos melódicos que hace Gabriel, sea que vaya hacia arriba o hacia abajo, acompaña el gesto como si nos estuviera dando una clase de canto, básicamente. Acompaña el gesto, mejor dicho, acompaña el movimiento de la melodía con un gesto de sus manos hacia arriba o hacia abajo, de acuerdo a la direccionalidad que tome la melodía en ese momento, lo cual lo hace muy interesante y fácil de seguir. Lo cual uno dice, bueno, va hacia los agudos, Gabriel sube la mano, entendemos que va hacia los agudos. Vamos a ver si pega algún whistle tone, pegan algún grito agudo, como estamos acostumbrados y que nos gusta mucho, porque en la canción anterior que hemos analizado, que si no la viste te la dejo por acá arriba o debajo en la descripción, no recuerdo que haya utilizado un whistle tone. Recordemos que tono de silbido es una notita muy aguda que se hace muy difícilmente
y que puede perjudicarte la voz si no tenés la técnica o el entrenamiento apropiado para hacerla. Tu corazón, seré tu abrigo, Y fíjate además cómo todas las voces entran en composé y ocupan su lugar en particular. Algo muy interesante que tiene o que se va desarrollando en la dinámica propia de trabajo de un grupo de cantantes y un grupo de músicos incluso es que encuentran la manera de encajar particularmente, individualmente, sin perder su identidad y a la vez logran hacer un mix, una mezcla muy interesante con la persona con la que estén haciendo la colaboración en ese momento. Eso puede no darse en todos los casos, pero cuando se da, se escucha tremendamente orgánico y natural, como lo estamos escuchando en este momento, donde cada voz ocupa su lugar y a la vez en conjunto forman una resultante sonora muy interesante también. yo siempre te he amado. Te amo. Tengamos en cuenta que en el videoclip están haciendo playback básicamente porque no es que grabaron la canción en medio de la montaña, que dicho sea de paso, los paisajes que están utilizando en los últimos videoclips son maravillosos. Entiendo que es en Chile, ahí al borde de la cordillera de los Andes, y eso me parece que colabora también con la estética de la canción, pero siempre me llama la atención que tienen un gran poder de apertura vocal y que todos se escuchan nítidamente justamente porque tienen una capacidad para modular, y en este caso no nos referimos al ejercicio mediante el cual cambiamos de tonalidad, sino a modular, a mover bien la boca para que se pronuncien correctamente las palabras, que hace que todo fluya mucho más acaudaladamente y tranquilamente a la vez a través de sus voces. Nunca te voy a faltar. Bellísima parte donde vemos que Gabriel toma la delantera, hace la voz principal y tanto Kevin como Carla hacen los coros y fíjate cómo van moviéndose y hay una suerte de canto responsorial. Esto es cuando en un coro o sí, en un grupo de más de una voz humana que ya forman un coro básicamente, lo que ocurre es que hay una voz que toma la delantera, que es la voz principal, y las otras voces le responden. Algo muy utilizado en otrora tiempo pasado en la música eclesiástica, que de ahí viene el canto responsorial, porque estaba la voz principal y luego la voz del pueblo que respondía en formato de coro, y luego muy utilizado también en el teatro musical y demás, y por supuesto en toda la música popular que tanto nos gusta escuchar. Ay, llora. Y fíjate qué interesante esta sección en la que la voz de Gabriel sirve como unión entre una sección y la otra. Es una suerte de transición vocal muy bien utilizada porque a su voz, que queda en una nota aguda cantando, se superponen las voces corales tanto de Kevin y Carla en la parte del estribillo, lo cual la hace muy interesante. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios, ya sea de Gabriel en particular, de Kevin o de Carla, o de algún cantante o músico de estas características que sea de tu agrado y que todavía no hayamos escuchado y analizado en el canal. Como siempre, los comentarios son más que bienvenidos debajo en la caja de comentarios. Sigo muriendo por ti. Y esta parte que es el puente, fíjate que es una canción muy emotiva y ellos la están entonando tremendamente bien. Algo que también los caracteriza como grandes intérpretes no es solamente la bellísima técnica vocal que han desarrollado y el color de voz tan particular que tienen, sino también la capacidad dramática que tienen para interpretar las canciones. Porque cuando uno escucha a un músico o a un cantante, no solamente está prestándole atención a si afina las notas o si toca correctamente los acordes, sino a la capacidad expresiva que tiene para transmitirnos aquello que quiere transmitirnos, ya sea en una canción de amor o en la interpretación de una pieza de un instrumento, del piano, por ejemplo, que tenga determinadas características que uno como intérprete quiere que el público escuche y sienta mientras uno va tocando, y eso a veces se logra y a veces no, pero cuando se logra es muy efectivo porque el artista ha logrado hacer su labor correctamente, que es transmitirnos algún tipo de emoción, interpelarnos de alguna forma con lo que sabe hacer, con su oficio, con su profesión. Siente un frío. Es un montón. Me encanta. Buenísimo. Fíjate cómo apareció el bendito whistle tone o tono de silbido, que suena como si alguien estuviera silbando de tan agudo que es.
y que va de la mano de Gabriela Enrique, por supuesto, porque es una de sus características vocales. No todos los cantantes lo hacen, primero porque no todos quieren hacerlo, y luego porque también es muy difícil a nivel técnico. Alguien que también hemos escuchado mucho con Whistletone es el queridísimo Dimash Kudaibergen, del cual tenemos muchos análisis en el canal. Si no los viste, te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Pero Gabriel, en este caso, llega hasta este Si 1, 2, 3, 4, 5, Si 6. Y fíjate que en esta parte han modulado. Recordemos que al principio estábamos en Re mayor y en esta sección cambia repentinamente, sube todo un tono y pasamos a Mi mayor, lo cual le permite a Gabriel alcanzar este Si tan agudo que es parte del acorde de esta tonalidad y que queda maravilloso. Estamos cerca del final de la canción. Y fíjate cómo se han superpuesto varias voces, sobre todo aparecen más voces de Carla, que eso se hace en producción claramente, ahí de la mano de Kevin, que es el encargado de esta cuestión, en la que se sobregraban distintas voces para generar distintas notas y que suene todo más amplio, más coral, más relleno, y hace que además suene todo mucho más dulce, sobre todo por la voz que tiene Carla, que es muy dulce, muy bien colocada, es bellísima, y permite que en la parte del final de la canción todo se engrandezca un poco más para desembocar en el final de la canción, justamente. Cuando respira, yo te voy a amar. Ese pasaje de voz que hizo Gabriel ahí, algo que ya le hemos escuchado a él y a Kevin en conjunto, que tienen esta capacidad de poder cantar notas muy agudas y de repente atravesar un rango de 2 octavas para llegar a su registro medio e incluso su registro grave, que es un registro naturalmente amplio, porque en líneas generales todos podemos desarrollar el ámbito cómodo de una octava y media, que uno dirá, bueno, en un instrumento no es tanta la distancia, pero a nivel vocal sí es muy amplia. En cambio, estos muchachos logran hacer que su rango vocal alcance hasta las 3 octavas de manera cómoda, y eso es muy difícil, por eso se los reconoce tanto como grandes cantantes. Maravilloso con la reverb y el delay de fondo muy sutil. Si no lo hiciste, volvé a escuchar la canción con auriculares, va a estar piñada debajo en la descripción. Me ha gustado muchísimo volver a escuchar a Kevin y Gabriel, y en esta ocasión también sumada a Carla, la hermana de Kevin. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios, y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chau.